Bien, ¿Cómo estás, Héctor? bien, gracias a Dios. Todo bien, todo tranquilo. ¿Vos? Bien, 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 acá ¿Vos? ya Ahí. salidos de la cuarentena, digamos. Ahí como bien, ¿eh? Oh, ¿qué pasa? Algo voy a bajar un poco la persiana porque hay mucha luz. Bueno, dale. Pero de dónde sos vos de Italia? ¿De qué parte estás allá? Y ahora estoy viviendo Ah, en Sicilia. ¿a Sicilia? ¿Y qué te Sí. llevó por allá? Y vine, en principio, para jugar al fútbol. Eh, Estoy jugando en la quinta categoría del fútbol italiano. Y bueno, después laburar y bueno, ya quedarme a vivir acá. Claro. Antes que nada, bueno, gracias por tu tiempo. Es un placer estar hablando con vos. No, por favor, para mí es una satisfacción poder hablar en estos momentos, que obviamente uno se hace un tiempito para poder distraerse de todas las otras actividades que tiene y vinculada al fútbol, siempre bueno, y la verdad que es muy lindo. Así que nada, no me tenés que agradecer nada. Empezamos. ¿Sos hincha de? Soy hincha de Huracán de Córdoba, un equipo de acá de la ciudad de la ciudad de Córdoba, obviamente, porque yo empecé hice mis comienzos ahí a los 11 años, 10 años, no, 11 12 años cuando iba a jugar ahí, y obviamente vos te haces hincha del club ese donde jugás, donde estás ahí, aparte yo alcanzaba pelota en la primera división, me quedaba con los jugadores, entonces te haces hincha de Huracán, es decir, tengo un sentimiento muy lindo por Huracán, tengo, lo sigo permanentemente en lo que son los resultados. Cuando puedo, el año pasado que peleamos el descenso y fuimos a un partido de promoción, fui a la cancha. Es decir, obviamente que es el club en el cual uno tiene lindos recuerdos. Ahora, después de los otros equipos, a mí siempre me gustaba el fútbol, entonces no tenía no era hincha de un equipo, sino de los equipos cordobeses cuando jugaban contra un equipo grande, denominado Buenos Aires, yo iba siempre a la cancha a verlo, ya sea Racing de Córdoba, Talleres, Belgrano. Es un poco lo que me La segunda gustaba. pregunta, ¿cuándo decidiste ser árbitro? No fue una decisión mía, fue una insistencia de un amigo. Yo, en definitiva, en verdad, no quería saber nada de arbitraje y él me insistía para que yo me anotara en el curso, me anotara, porque yo lo acompañaba a él todos los domingos a la cancha. ¿Entendés? Y nada, y yo veía cómo a él lo puteaban, cómo lo salivaban, y yo decía, no, para mí no es esto, ¿viste? Yo de adentro, sentado en la platea, veía todo eso y nada. Pero bueno, me fui familiarizando con él, con ellos, con todos los compañeros, y llegó un momento que él mismo me anotó, y cuando me anotó yo te sentí un compromiso de tener que ir al curso, por lo menos empezar el curso, y bueno, así fue como empecé esta carrera, que cuando la descubrí, cuando empecé la parte teórica, la parte práctica, descubrí que esa pasión que estaba muy cerrada en mí, que en verdad no había un fuego sagrado en mi interior, se destapara y bueno, me produjera ese sentimiento de que era una profesión que amé toda la vida y que amé, digamos, que conocí y que empecé a querer a partir de ahí. Tu mejor y tu peor partido. Mi mejor partido, siempre digo que fue Brown de Drogué 3, San Martín de Bursaco 3, fue en primera C, vos entenderás la categoría, como son las categorías, porque ese partido me permitió a mí creérmela. Ese partido me permitió a mí saber de que si yo seguía con el trabajo que venía haciendo, iba a llegar a la primera división. Y el peor partido, qué sé yo, obviamente que no hay un peor partido, porque por ejemplo tuvo un partido una vez espectacular, pero terminó haciendo un gol con la mano. Entonces no te voy diciendo mejor el peor partido, pero sí un partido que recuerdo mucho por ese gol con la mano. Eh, no hay un partido, sí tuvo un partido que no le encontré la vuelta, que fue Santos Nacional por la Copa Libertadores, Nacional de Montevideo, por la Copa Libertadores. Fue un partido que la verdad que me llamé a la autocrítica muy profunda. Yo hacía una autocrítica siempre muy sincera, pero esta autocrítica fue muy profunda, que había perdido la toma de decisión, ¿viste? Entonces,
Y ¿Vos me dirías había visto que se me había pelearon visto entre ellos? no, 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 no Ah, se pelearon. No, venían de una pelea. Era ah, un partido de revancha, venían de una pelea. Entonces, y yo no estuve a la altura del partido en el control de juego. Pero bueno, nada, ese puede ser un partido que yo me sentí mal, me sentí que miraba mucho el reloj, que esperaba que terminara rápido el partido. Si no lo disfruté ese encuentro, como me parecía a mí, me pasaba a mí en todos los otros, yo disfrutaba muchísimo el fútbol. ¿qué se siente ser el único árbitro en dirigir todos los clásicos de primera división? Y una alegría, en verdad, vos no te lo propones a esto viene saliendo solo, esto va llegando. Imagínate que tuve también suerte porque no hubiese dirigido nunca un Colón Unión si en ese año que yo me retiré, a mediados de año no hubiese ascendido a Unión, ¿entendés? Entonces ahí fui y yo me acuerdo cuando la fecha esa, que fue por septiembre, que jugaban con un Unión, fui y lo pedí, le dije, loco, no pongan a nadie, póngame a mí, me hace falta. Y si fue un pedido que yo le hice en su momento a la Molina, que era el que designaba, que no me dejé afuera, digamos, el único clásico que me falta. Ahí sí, viste, que fui a pedirlo. Pero después los otros se te van dando, obviamente que vos esperás siempre partidos importantes, pero cuando vos vas sumando partidos, te das cuenta de si te lo jugué, te lo dirigí, te lo dirigí, te lo dirigí. Viste, me faltaba ese, y bueno, así que lo pedí, lo pude terminar dirigiendo y nada, en lo personal, una enorme Qué satisfacción. lindo, Héctor. De los 18 clásicos River Boca, ¿cuál te gustó más? Y todos son iguales, digamos, todos tienen su particularidad, todos tienen lo que es increíble un River Boca. Pero, a ver, todos son partidos también bisagra para tu carrera. Mm, Pero obviamente tuvo un acontecimiento muy importante en mi profesión, fue el Boca River del 2004 de la Copa Libertadores, donde se jugó una semifinal en la cancha de River. Ese fue un partido que lo vio el mundo. ¿Te imaginas que todavía ningún partido de cable fue superado por el rating? excelente. Ese partido tuvo más del 75 puntos de rating, tuvo ese partido. Así que lo vio el mundo, digamos. Y ese fue un partido importante porque me dio también a mí una chance de mostrarme con el mundo del fútbol. Y obviamente que eso te da también la espalda. ¿Cómo fue echar a Tevez el día de la gallinita? No, bueno, digamos, vos sacás la foto y cuando vos sacás la foto Claro. procesás rápidamente por tu cabeza y la metés en la regla del juego y vos no tenés un procesador de pensamiento que te dice, por acá, no, por acá. Vos actuás a veces hasta, digamos, hasta el unísono de mirar y procesar, ¿entendés? Y para mí fue un propósito injurioso y grosero en ese momento de festejar el gol de esa manera. Y bueno, por eso determiné rápidamente la expulsión. ¿Pensabas que años más tarde verías a River en la B? En verdad es una pregunta muy difícil de poder responderla porque no, 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 a ver, uno no sabe cuando va a dirigir, sí, obviamente con la preparación del partido sabes cómo va el equipo, qué se juega, cómo van a jugar, todo eso lo vas enarbolando en lo que significa la preparación del encuentro. Después, qué sé yo, no, la verdad es que nunca pensé si podía estar en la B. Tengo un partido histórico también ahí Mm, en River. Yo dirigí el primer partido Nacional B. El primer la verdad. partido contra Chacarita, un día de semana lo dirigí yo. Fue el debut de River en Nacional B. Entonces, viste, nada, te imaginas que fue un clima de un partido de primera ese día, pero era River que estaba en la B Nacional. Pero tengo esa historia de haber sido el primer árbitro que dirigió a River en la B Nacional. ¿Te hubiera gustado dirigir el River Boca de Madrid? Y sí, obviamente. Bueno, por cualquier Boca River era lindo dirigir. Obviamente que dirigir una final de Copa Libertadores, te imaginas que era increíble. La semifinal ya fue un partido Sí. de una envergadura terrible, así que te imaginas que me hubiese encantado estar haciendo ese Boca River en Madrid. Eh, ¿Quién es hoy día el mejor árbitro y por qué? Pero esto es una cuestión de gusto, no es una cuestión de a lo mejor tener la certeza. Yo siempre digo que Patricio Lustó a mí me reemplazó en un Boca River, que hubiese sido mi número 19, por un apendicitis que tuve el sábado, el domingo anterior.
y él no estaba preparado para ese Boca River, y obviamente así se manifestó después en el terreno de juego. Y es más, esto es una opinión muy personal mía, de que creo que ese partido a él le costó su carrera ascendente que venía de poder llegar al Mundial, pelear para llegar al Mundial 2014. Pero bueno, nada, pero él se recuperó, la verdad que tuvo mucha personalidad, mucha autoridad para superar este encuentro y realmente ponerse en la consideración del mundo del fútbol en Argentina. Yo lo considero hoy uno de los mejores árbitros de acá a nivel local. ¿VAR sí o VAR no? No, VAR sí, sí, obviamente. El VAR es una herramienta muy importante para el árbitro, es una ayuda más que tiene el árbitro. Además, es un compromiso con la justicia y darle más transparencia al fútbol. Obviamente que el VAR es la tecnología que todos pedían cuando iba a llegar y llegó de esta manera. Y bueno, y posibilita al árbitro poder rectificar o sancionar algo que no vio y poder hacer un acto de justicia y ante un error claro y obvio que tiene el árbitro, el VAR lo va a ayudar para tomar una decisión acertada. Y eso es importante, obviamente. Creo que es importante. Ustedes allá en Italia están acostumbrados al VAR y obviamente que no se termina la polémica porque va a seguir la polémica. Yo siempre digo, el VAR no es que va a venir a solucionar la polémica en las jugadas de interpretación, pero sí en las jugadas factuales se termina la polémica. En las jugadas factuales es offside o no es offside y eso también lleva mucha, digamos, justicia y transparencia al fútbol. Entonces, yo estoy a favor del VAR. Lo que pasa es que hay que acostumbrarse, hay que familiarizarse. En Argentina todavía no está familiarizado. Acá la Conmebol fue la primera institución que está afiliada a FIFA que tomó la iniciativa de poder en su campeonato jugar con VAR. Y a veces hasta el VAR es como un piloto de avión, lo que está en el VAR y el árbitro que está en el terreno de juego. El piloto de avión, cuando más horas de vuelo sume, más experiencia, más conocimiento, más seguridad va a tener en el manejo digamos, de la cabina, el piloto del avión. El VAR es exactamente lo mismo. Entonces, obviamente hay que darle tiempo y ese tiempo va a significar en que obviamente hasta va a tener mucho mayor agilidad el VAR, ¿viste? Hoy, si vos te pones a ver, el VAR a veces demora mucho y bueno, pero a veces es más importante la precisión que el tiempo. Entonces, hay que demorar, pero cuando vos agarras práctica, a lo mejor obviamente que ese tiempo se va a reducir un poco más al mínimo. La discusión quizá acá en Italia con el tema del VAR es por qué a veces sí, a veces no, pero bueno, lo que decís es Pero es una verdad. discusión también de interpretación, porque por qué sí, por qué no. Si obviamente el árbitro cobró un penal que es polémico y el VAR le dice, coincido contigo en la decisión, ¿para qué vaya a verlo? ¿Entendés? Pasa por esto, es decir, ayer en el penal de la Juventus-Milan hay una mano clara del penal, pero Cristiano Ronaldo se lo lleva antes, se lo lleva después con la mano. Es decir, pero antes está en la mano del defensor. Y el VAR le posibilitó hacer justicia. Porque a lo mejor el árbitro no vio la mano del defensor y sí ve la mano de Cristiano Ronaldo. Y vos ves anulado un gol haciendo injusticia. Por eso, esas jugadas son jugadas, digamos, de interpretación, pero que son jugadas, terminan siendo factuales, porque vos ves la imagen clara. Pero después, también hubo una jugada en el último minuto, creo que no fue en España, según no me acuerdo del partido que estoy viendo, con respecto a la jugada del VAR. Y va a haber, obviamente, polémica, va a seguir viendo polémica, pero hay un acierto muy importante de porcentaje de acierto en lo que es el uso del VAR. Si tuvieras que elegir, ¿dónde se siente más la presión? ¿En la Bombonera o en el Monumental? Para un árbitro no hay presión. Para un árbitro la presión que tiene es acertar en la jugada. Esa es la presión más que tiene el árbitro. Y depende vos donde te sientas, digamos, siempre uno se siente seguro en lo que significa conducir un partido de fútbol, ¿entendés? Y no hay presión para nada. ¿Cuál fue el mejor jugador que viste dentro de una cancha? Para mí fue Ronaldinho. Ronaldinho fue un jugador para mí extraordinario, me tocó dirigir y él hacía cosas increíbles, ¿viste? Él fue un jugador extraordinario de mi parte, obviamente que después tenés también otro tipo de jugadores a nivel local, por ejemplo,
bueno, nadie va a discutir la característica ni la calidad de Riquelme, de Pablito Aimar. A mí me gustaba mucho también Garrafa Sánchez, no sé si vos lo has Sí, sentido nombrar. Garrafa Sánchez era un jugador que jugó empezó en la Ferrer, pasó a jugar en el Porvenir y después pasó a Primera División con una calidad increíble, ¿viste? Y esas cosas uno a veces lo dice, ¿viste? Y la gente se sorprende cuando vos utilizas un nombre de esta característica como Garrafa Sánchez. Pero para mí era extraordinario su control, su juego, su calidad para el paso en profundidad. Tenía muchos aspectos. Lo que pasa es que obviamente su condición física no era la mejor. ¿Tenés un museo de camisetas en tu casa? Sí, tengo, a ver, tengo algunas camisetas que para mí tenían un significado especial y la guardé, digamos, pero tengo pelotas más que todo de las que uno tiene un gran recuerdo, pelotas de finales de Libertadores, de finales sudamericanas, los primer Boca River, el segundo Boca River, viste, de todo ese tipo de recuerdo. Camiseta, sí, tengo la de Ronaldinho, obviamente, tengo, a ver qué más, alguna otra más de algún jugador, pero me echan mucho las regaladas, así que yo no juntaba muchas camisetas, pero sí tengo cosas que realmente uno las guarda con mucho recuerdo, con mucho cariño. ¿Del Mundial tenés algo o no? Tengo la de Rui Costa, que lo expulsé en el partido Portugal-España, tengo la de Thomas de Honduras, y tengo una de España, y ¿qué más tengo? La de Holanda, que me regalaron en el partido como souvenir, y nada más, no tengo más. No tengo más, el ¿Eso Mundial no tengo más. uno Ah, y lo tengo una de pide Francia también. o viene el ¿Qué? jugador y te lo da? No, la de Rui Costa, si vino el jugador, me la dio. El Thomas también me la dio el jugador. Ahora las otras son de souvenir de las elecciones, que viene que las Eh, trae. ¿Cuál fue la vez que peor la pasaste en un vestuario? Pasé mal, estoy en una cancha de All Boys, me acuerdo, un partido de All Boys El Porvenir, ahí tuve un encontronazo ahí en el túnel, no, sino en el pasillo del vestuario. Pero, son boludeces, ¿no? Después, no. Sí, cuando era asistente en la cancha de San Martín de Bursaco, pusieron el auto de la policía en la puerta del vestuario para sacar, era un quilombo bárbaro. Pero no, después yo como árbitro no tuve así, a ver, me fui una vez también de la cancha de Newell, me tiraban piedras, todo al patrullero, ¿viste? Porque nos hemos comido un penal en la última hora, pero después, no, en verdad ¿Nunca te pasó no tengo, la de Pesota que bajaron los hinchas del vestuario? no, nunca. No sé ¿Cómo si, fue sí. dirigir un mundial? Justo hablábamos del mundial. Y bueno, viste, dirigir un mundial es lo máximo que puede aspirar un árbitro. Es esa posibilidad que tenés de poder representar a tu país en un lugar donde se respira únicamente fútbol, donde vos tenés la posibilidad de reunirte con una cantidad de gente que está esperando este mundial para poder disfrutar un mes de respirar fútbol permanentemente en un país organizador. Entonces, nada, ¿viste? Estar ahí para uno es una enorme satisfacción. Hablábamos de eso. ¿Cómo hiciste para ver la trompada de Rui Costa? Ah, Porque no la vio la nadie. vi, la vi justo, en verdad. No sé, lo que pasa es que obviamente uno siempre trataba de adelantarse a la jugada, siempre trataba de, obviamente cuando vos ya interpretás el juego, interpretás cómo se va desarrollando el partido, vos tenés que ir adaptándote, obviamente e inteligentemente, obviamente a lo que te va sugiriendo o te va reclamando el encuentro. Entonces, en ese momento Portugal jugaba al pelotazo, jugaba permanentemente a buscar un centro a la olla,
Y bueno, cuando la agarró, no me acuerdo quién, yo me fijé, levanté la cabeza a ver quién había en el área, y cuando levanté la cabeza para fijarme quién había en el área, porque la pelota iba a caer ahí, y vi justo a Rui Costa pasar de derecha a izquierda, pasando por el lado de Cadevila y tirándole la trompada. Y lo vi justo, además, cuando lo sancioné, hasta él se sorprende, Carvalho viene corriendo y me dice cómo hice para verla, y dije, la vi. Y bueno, después termina, obviamente que esto termina ratificando el acierto que tuve yo cuando el jugador viene a pedirme disculpas y me entrega su camiseta. Vos te imaginás si a un jugador vos lo expulsas más, lo expulsás mal, te va a venir a regalarte la camiseta o a hablar con vos, ni pedo. Digamos, vine a hablar con vos, puede ser, a decir que te equivocaste, pero después cuando vos le pedís la camiseta, te tomatela, le sacamos todo, camiseta, pantalón, medio, botín, lo dejamos en bola. Entonces eso me demostró que obviamente habíamos tenido un acierto muy importante y muy grande en ese partido. Igual, Héctor, eras de estar siempre al lado de la jugada. Sí, era una característica de uno, era tratar de, porque uno lo vivía el fútbol, y seguramente el vivirlo lo hacía vibrar, y eso era estar cerca para mí, ¿viste? Era una cuestión de la expresión que a uno lo hacía el cuerpo sentir, que en ese momento necesitaba tener cercanía en la jugada, de alguna jugada difícil, en alguna jugada de una zona que implicaría un riesgo para la toma de decisiones. Y obviamente cuando vos estabas cerca y pitabas, te sentías seguro de lo que había sancionado. Y transmitía también la seguridad. ¿Para vos fue penal en el full contra Higuaín en el Mundial? Yo me remito hacia 2014. En ese momento, yo siempre digo de que obviamente un análisis que hago pormenorizado de la situación, de lo que fue con la regla de juego, para mí en ese momento no había sido penal. Pero hoy hay una palabra en el reglamento que habla de impetuosidad, y esa palabra te puede dejar un margen a interpretarla para ese tipo de acontecimiento que hubo en ese momento. Pero estamos hablando de 2020-2014, ¿viste? Pero yo reitero, ese 2014 para mí no fue penal, y lo defendí con los argumentos que realmente fueran sólidos. Obviamente que había interpretaciones diversas, no diversas, era 50 y 50, digamos, sí o no. Lo que sí no pude entender nunca que cobró el árbitro. Eso sí, el árbitro cobró full de Higuaín, y eso fue lo que a mí me dejó dudar. Si él cobraba lateral, yo todavía, digamos, lo aportaba y lo apoyaba aún más todavía. El haber cobrado full de Higuaín dejó un margen de más duda, digamos, en función de lo que fue la sanción. Para mí tampoco fue penal, pero bueno, no cuenta la mía. No, pero su opinión, pero Sí, para sí, Elizondo fue penal. ¿Entendés? Para sí, Horacio sí, fue tal penal. cual. ¿Por qué te metiste en política? A ver, yo no. Como fue el arbitraje, yo no busqué el arbitraje. Y la política me buscó a mí en función de que las personas que me llamaron para que me involucrara en política decían que la persona que habíamos sido exitosos en una profesión tan cuestionada, una profesión sospechada, una profesión hasta diría muy ingrata, había tenido el reconocimiento y tengo el reconocimiento de la gente de lo que había hecho en el arbitraje, y que obviamente ese reconocimiento era sobre la credibilidad que habían tenido sobre mi profesión. Entonces, al ser creíble, creo que los mismos valores que me habían permitido poder estar en esos escenarios deportivos importantes del mundo son los que yo tenía que tener, esa visión de poder tener que involucrarme en política, porque la gente busca y cree en la gente que realmente le habla con la verdad, que no toma atajos, que no le miente, y la gente sabe muy bien que yo no soy un político y no vengo de la política, sino que soy hoy, obviamente que hoy estoy en la política, y lo hago con mucho amor y con mucha dedicación, y todos los días aprendo en la política como aprendo en el arbitraje, o como aprendí en el arbitraje día a día. La política es exactamente lo mismo. Y bueno, me involucré, y la gente obviamente me acompañó en su momento al principio, y después me ratificó en el año 2017 con un 48% de votos. Eso también es saber de que uno ha hecho bien las cosas, ¿viste? Y que sigue trabajando, y sigo, sigo, digamos, recorriendo Córdoba, y sigo poniendo el oído a la gente, tengo cercanía,
y todo ese tipo de cosas que la gente, bueno, me lo valora muchísimo. Y además soy un tipo que permanentemente estoy en el Congreso llevando propuestas de la gente, propuestas de lo que me sugiere ellos me reclaman también en la calle o digamos en cada recorrido que hago y bueno, nada, entonces para mí, reitero, es una enorme satisfacción y sigo trabajando para seguir aprendiendo día a día. Yo digo que la mente más brillante es aquella capaz de reconocer cuáles son sus limitaciones y poder sacar de los demás lo que le falta. Y eso es mi trabajo. Obviamente también uno se ha acostumbrado siempre a trabajar en equipo. Te imaginas que el arbitraje es un trabajo en equipo permanente y así, bueno, obviamente que así ocurre también en la política. Así que bien, está trabajando y seguimos, digamos, todo lo que significa estar cerca de la gente. ¿Qué pensás de Alberto Fernández? Bueno, yo creo que poco tiempo, pero empezó con un liderazgo que realmente me llamó la atención. Creo que lo primero que significó el aislamiento obligatorio acertó en este aislamiento que tuvo en la Argentina. Se lo mostró firme, digamos, participativo, se lo mostró colaborando y comprendiendo lo que le decía los epidemiólogos, los médicos, los infectólogos. Digamos, todo ese tipo de cosas me parecía que era importante, pero obviamente que hay cuestiones que se van cambiando y que van tratando de poner a una tela de juicio o de duda. Me parece que después de maltratar a la gente, de contestarle a la gente, de ponerse irascible, me parece que ese liderazgo lo va perdiendo. Y yo creo que si ese liderazgo lo quiere combinar con autoritarismo, no le va a ir muy bien. Obviamente que también atrás tiene la vicepresidenta que parece que es la que manda, por decir así, por todo lo que se está tomando y anuncia algunas cuestiones y decisiones que está tomando. Obviamente que en todo el caso hoy de Vicentín es un caso que nos preocupa a la Argentina por lo que significa la libertad de expresión y también el derecho a la propiedad, digamos, la intervención y la extradición, la expropiación hace que obviamente pongamos en juego los derechos privados, ¿viste? Y eso no está bueno. Y él tenía que salir a reconocer que el que manda es él, me parece que hay debilidad. Esto es como, ¿viste? Cuando los técnicos lo ratifican en los cargos y dicen, no, gane o pierda, el técnico va a ser ratificado y después a la semana te das cuenta de que va a echar. Bueno, en este caso, cuando tiene que salir a decir que el que manda es él y todo esto, bueno, no tiene cierta veracidad y va perdiendo confianza y credibilidad en la gente. Su imagen de buen líder va perdiendo credibilidad y eso obviamente que no es bueno para el país y también no es bueno para poder venir, que capitales vengan a invertir a este rico y lindo país. Y bueno, la última pregunta. En tu opinión, si vos tuvieras que elegir, ¿qué es peor, descender o perder la final de la Copa Libertadores contra tu máximo rival? No tengo ni idea. Esas preguntas son cauciosas, esas preguntas. La verdad que no sé qué decirte. Yo, como no lo sufro, ni perdí la final, ni salvé el descenso, no sufrí nada de eso, entonces no me causa nada, de verdad no me causa absolutamente nada. Pero son bravos la gente, es brava la gente. Yo pienso que Esa, como la pregunta del millón hoy día. Claro, viste, qué sé yo, en verdad, el irte al descenso, si vos lo tomás como un desafío y una autocrítica, de que por qué te fuiste al descenso y resurgir de ahí, a lo mejor a veces no es malo que te peguen un golpe, para poder replantearte muchas cosas y poder visualizar que no te puede volver a ocurrir. Pero bueno, después perder también unas finales. Y llegaste a una final. Yo cuando dirigía la final, lo primero que hacía era felicitar a los dos equipos. A ver, muchachos, ustedes están acá porque se lo ganaron. Uno va a ser ganador, no van a ser los dos. Pero bueno, uno va a ser ganador y el otro no es un fracaso de haber perdido una final. Llegaste a la final. ¿Entendés? Pero obviamente que el morbo es lo perdiste con tu clásico rival. Es el tema. Es complicado, ¿no? Uno hace un análisis de dos situaciones nada más.
pero no sé cuál es el sentimiento de lo que es para un equipo, digamos, para un hincha. Llegamos al final. La verdad Bueno, que nada, muchas gracias. un La placer, verdad ¿eh? que no, el placer ha sido mío y la verdad que a mí este tipo así de entrevistas me gusta porque son didácticas, son dinámicas, son bueno, nada, de ida y vuelta y está bueno porque la gente se engancha más con esto que a lo mejor Sí, en expresar un monólogo o ponerte a expresar toda tu vida, a lo mejor la gente se aburre, en cambio así la gente tiene más dinámica la entrevista y el tipo que está escuchando se entretiene mucho más. Cuando pase por Sicilia, por lo menos me van a comer un vaso de coca. sí, ¿Vale? obvio. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Abrazo.